Rima y Kuyaiki, ñaña y turicuna, bienvenidos al Jamuska, a la clase de hoy. Estamos haciendo breve revisión de lo que fue la semana pasada, la clase de la semana pasada. Tenemos Tinkuna Kama, son todos alumnos de despedida. Tinkuna Kama, Micha Kama, acuérdense doble H, Micha Kama, Paka Ka, como es la Q, es gutural. Pakarinkama, Isikama, Tutakama, Sukakama, Chaupipun Chaikama. Todos están utilizando el sufijo kama, que es hasta. Se utiliza también para despedidas, saludos de despedida. Bueno, y acá teníamos otra vez los días de la semana, porque el kama, mezclado con los días de la semana, hacían hasta, por ejemplo, si yo digo Quilla Chaukama, hasta el lunes. ¿Sí? Entonces tenemos Quilla Chaukama, martes, Anti Chaukama, miércoles, Kolyu Chau, Iliapa Chau, Aska Chau, viernes, Uichi Chau, sábado, Inti Chau, domingo, en relación a los días de la semana. Teníamos otra vez nuestros dos collas que se encontraban y trataban de ponerse de acuerdo, y no podían. Vimos la huipala, que era un emblema, que tenía la representación de los días, que representaba cada uno de los colores de la huipala, e hicimos revisión de colores. Yuraj, blanco. Eyu, amarillo. Huillapi, naranja. Puca, rojo. Culi, violeta. Ancas, azul. Homer, verde. Eso es una revisión de lo que fue las clases de la semana pasada. Lo que vamos a ver ahora es Yutikuna, ese es el tema de hoy, que son los nombres. Como saben, los nombres en quechua no tienen similitud a como son los nombres en español. Nosotros los nombres en español los recibimos de niño, cuando nacemos, por algún anhelo o significado que quiera poner la familia. Pero usualmente no se conoce. Dentro de la cultura quechua, dentro de la cultura de los pueblos originarios, el nombre, de los pueblos originarios de acá, el nombre tiene que ver con relación a elementos de la naturaleza y características que la persona quiera tener o desarrollar. El nombre, Suti, y acá tenemos el pluralizador cuna, Suti-cuna, los nombres. El Suti se lo elige el padre, madre, al momento del anciano de la comunidad, al momento de nacer la persona. Pero, llegada ya a una edad en que la persona pueda discernir, esta persona tiene que o confirmar su nombre, su Suti, o puede cambiarlo a algo que lo represente más. La relación del nombre con la persona tiene que ser estrecha. Me representa a mí este elemento por algo, por algún motivo. Sutikuna. Vamos a ver algunos ejemplos. Yuri, amanecer, la que amanece, la que despierta la vida. Kiyari, luz de luna. Nina, fuego, candela, inquieta, vivaz como el fuego. Iyari, amanecer resplandeciente. Kiyari, Iyari. Katari, serpiente, renacer. Chica. Rumi, piedra, roca. Esos son ejemplos de Sutikuna en quechua, en runasimi. Yuri, Nina, Katari, Rumi, Kiyari, Iyari, Chica. Son todos los nombres, ¿sí? Mi nombre es Guaira Wardi. Entonces se escoge un elemento de la naturaleza
elemento de la naturaleza o el cosmos que nos represente, y también tiene que ir una característica que uno quiera desarrollar, ¿sí? En realidad viene la característica, más el elemento de la naturaleza que uno quiera, con el que se sienta representado. Puede ser, por ejemplo, una característica, si vemos el nombre de nuestra Yachache, Cusiquilla, ¿sí? Cusiquilla tiene Cusi, que es alegre, alegría, quilla, luna alegre. ¿Sí? Y ella el otro día contaba que ella se pone ese nombre porque, bueno, ella es alegre y donde va transmite su alegría, y bueno, que en realidad ella es así, es un ser excepcional, y transmite su alegría, por ejemplo. Cusiquilla. Después tenemos, bueno, yo, mi nombre, Guaira Warmi, Guaira, porque bueno, también soy, usualmente voy, vengo, soy bastante, hago muchas actividades, bastante rápido, una ráfaga. Y Warmi, porque bueno, para poder, la característica puede ser que sea una característica que uno tenga que quiera desarrollar. En ese caso yo puse Warmi porque a mí me gustaría desarrollar alguna más, encontrarme en ese momento, estaba muy alejada de la esencia femenina, y quería acercarme a ella, entonces bueno, de ahí la elección del nombre. A ver, ¿qué dices? Sí, soy una persona, exactamente, Guaira, porque soy una persona activa, tal cual. Mi nombre es Guaira Guardia. ¿Y tu nombre, ñaña, es? ¿Cuál es tu nombre? A ver si me escribes tu nombre. Que el otro día, Wiñay, ¿no? Tu nombre es Wiñay. Wiñay. A ver si lo estás escribiendo. Bien, Wiñay Asiri. Exactamente, ese. Wiñay Asiri. ¿Y vos por qué elegiste este nombre? Ñañay Wiñay Asiri. Me encanta Asiri. Wiñay Asiri. Sonrisa eterna. Exactamente. Wiñay Asiri. Me imagino porque sos una persona alegre, una persona con sonrisa. El profe Huanca, el profe Huanca es muy bueno para poner nombres. Es muy bueno. Claro, que debe haber visto que sos una persona alegre, que sos una persona que se ríe todo el tiempo, amena. Me encanta el nombre que te puso Yachache. Sí. Qué bueno, ¿no? Porque es muy bueno tener esa actitud. Wiñay Asirij. Después, por ejemplo, tenemos Aru Numen. En este caso, Aru, que significa palabra, puso su nombre, lo unió con el latín numen, que es luz, una palabra que ilumina. Aru Numen. Me encanta. De paso, saludos, Aru, querida. Y así, de esa forma, nosotros fuimos eligiendo, claro, o el profe, en este caso, en el caso de Guiña y Asirij, el profe Huanca, Yachoche Huanca, le puso el nombre a partir de lo que él observaba en la característica de ella, cómo ella era. ¿Sí? En el caso de Arunume o Guairaguarmi, yo o Cusiquilla, bueno, también nosotros también elegimos nuestro nombre. Pero seguramente, Guiñay, cuando Yachache Huanca te puso ese nombre, vos te sentiste identificada, si no lo hubieras cambiado. Porque esa es la importancia al momento de elegir el nombre, qué nombre queremos, en quechua, es cómo nosotros nos sentimos identificados, no por si suena lindo, por si suena feo, sino por si nos representa, o representa algo que nosotros queramos desarrollar en el tiempo. Elemento del cosmos y una característica. Esos son los nombres en quechua. Sí, y ahí te diste cuenta que eso te caracteriza. Perfecto, ñaña. Perfecto, ñaña. Bien, vamos a continuar entonces con la clase. Ahora que sabemos, ¿sí?, cómo decir los nombres, su ticuna, lo que vamos a hacer es
cómo nos presentamos. Miren, acá tenemos Rimay Kuliaiki, que ya conocíamos en saludo, el Rimay Kuliaiki, acá es una I. Está mal. Acá viene una I, Rimay. Rimay Kuliaiki, que ese saludo ya lo vimos, que te hablo con afecto, con cariño, el Rimay Kuliaiki. Ñoka Suteika Guaira Guarmi. Entonces ahí me estoy presentando. Ñoka, yo, Suteika Guaira Guarmi, o sea, mi nombre de mí es Guaira Guarmi. Y acá está la respuesta de allí Punchay, Unchay, Ñoka Suteika Aru. Es un diálogo de presentación. Ñoka, pronombre personal sujeto, yo. Suti, nombre. Suteika, mi nombre. Y acá viene otra característica, aprovechamos para ver otra característica de la lengua runasimes, que es una lengua aglutinante. ¿Sí? Ya lo vimos, o sea que a una raíz se le van agregando sufijos que van a producir variaciones en el significado de esa palabra. En este caso, estamos viendo el sufijo i, que es el posesivo, mi nombre, sutei, sute, nombre, sutei, mi nombre. Entonces, para presentarnos, decimos Ñoka Suteika Guaira Guarmi. En tu caso, Ñañay, Wiña y Asiri. Tendrías que presentarte también de esa manera. Ñoka Suteika, Wiña, Asiri. Eso, de esa forma, Wiña y Asiri. De esa forma nos presentamos. Ñoka Suteika Kusiquilla, Ñoka Suteika Arunumen, Ñoka Suteika Guaira Guarmi, Ñoka Suteika Wiña y Asiri. ¿Cuándo nos pasa que decimos, nos pasa, eso sí, que a veces decimos, cuando nos presentamos en algún círculo donde algo de quechua se habla, uno dice Ñoka Suteika Guaira Guarmi. Una posible respuesta que tenemos del otro lado, que ya me ha pasado y por eso lo comparto con ustedes, es el Imanina. Imanina, Ninan. ¿Qué significa? Imanina. ¿Qué significa? Entonces ustedes entran en algún lugar donde se hable efectivamente de una simi, y uno entra saludando Rima y Kuñaki, Ñoka Suteika Guaira Guarmi. Imanina, mujer de viento. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Entonces de repente viene a Cañaña y me dice Rima y Kuyaiki, Chaski Kuyaiki, Mainalia Kayanki, Gualejlia Kayani. Ñoka Suteika Guaira Guarmi. Imanina, mujer de viento. Y ese sería uno de los posibles diálogos que se va a dar al momento de decir el nombre. ¿Alguna duda, Ñañay, Wiñay? ¿Cómo estamos? Ahora claro, ¿no? Ñoka Suteika para preguntar el nombre. Ñoka Suteika. Bien, bien. Alinja. Kusa. Muy bien, Kusa. Ahora vamos a ver. Y si yo quisiera, miren este diálogo. Si observan ese diálogo, continuamos con las preguntas. Pero ahora dice, Ñokaka Rumi Kani.
Esta es otra manera de decir el nombre, ¿sí? Pero esta forma va a tener el verbo kai, que es el verbo ser o estar. ¿Sí? Entonces dice kani, soy. Ñokaka, ¿sí? Vuelve ñoka, que es la primera persona, yo, soy Rumi. ¿Sí? Es otra manera de presentar. Si yo quisiera utilizar esta fórmula de presentación, yo diría ñokaka, guaira, warmi, kani. De esa manera me presento. Ahora, se presenta este niño y dice, Pitah Kanki, Pitah Kanki. Ese Pitah significa quién. ¿Quién? Y este Kanki es el verbo kan, es el verbo kai, solamente que está conjugado a la segunda persona. Kanki. Entonces el kani es el soy. Y el kanki, eres. Yo digo kani, soy, y el pitah kanki, eres. Entonces él pregunta, pitah kanki, ¿quién eres? La respuesta, ñoka suteika kiliari. Yo, mi nombre, ¿sí? Mi nombre es Luz de Luna. Y Matasutiki, dice, y por ahí ya está preguntando, pero mirando hacia nosotros que estamos leyendo. Y Matasutiki quiere decir, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y Matasutiki, Imata es pregunta, es cuál. Bueno, mi hijito está ahí dando vueltas, se lo puede escuchar clarito. Mi hijito se llama, por ejemplo, si hablamos de nombre, Koriwama, halcón de oro, Koriwama. Ahora miren, para reconocer una pregunta, acá tenemos el taj. El taj es un sufijo que va a acentuar la pregunta. Entonces, si ustedes encuentran el taj, una de las posibles, son dos usos que tiene el taj, pero uno de ellos es para acentuar la pregunta. Entonces tenemos, Pitah Kanki, ¿quién eres? Y Matasutiki, ¿cuál es tu nombre? De esas dos formas podemos preguntar el nombre en quechua. Entonces ahora vimos dos maneras de presentarnos, con el ñoka, suteika, guaira, warmi, y también vimos el ñoka, suteika, guaira, warmi, o también el ñoka, guaira, warmi, kani, dos maneras de decir el nombre, y dos maneras de preguntar el nombre. Pitah Kanki, ¿tú quién eres? Y Matasutiki, ¿cuál es tu nombre? Bien. Ñaña Guiña, ¿tienes alguna pregunta? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo divertirte? Bueno, vamos a tener a mi hijo de fondo porque es invierno, no puede salir. Mana, ahí, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, no tenemos el micrófono. ¿Te animas a habilitar un segundito el micrófono, Ñeña Guiña, y a ver si podemos escucharte? ¿Profe, me escucha? Bien, se escucha bárbaro. Ah, qué bueno. Se va y viene la señal. Perfecto, aprovechemos estos minutitos y hagamos un diálogo, ¿te parece? ¿No? Vamos Bueno. con el saludo inicial incluso. A ver, Rima y Kuyaiki. Sí, rima kuliaiki. Bueno, vamos de nuevo. Entonces, bien. Chaski Kuyaiki. Imainaya Kashanki. Walelia kashani. Walelia kashani. Ñoka Suteika Guaira Warmi. Pitah Kanki.
Ñoka suteika wiñan asirik. Y ahora seguimos despedida. Tengo una cama. Una cama ñañay. Me encantó. Hicimos un breve diálogo de presentación. Sí. Sí. Ari ñañay. Ay, de saludo y presentación quedó hermoso. Vamos a hacerlo de nuevo porque me gusta cómo suena. ¿Ari? Ari ñañay. Dale, vamos a hacer. A ver, dame un segundito. A ver, vamos. Rima y kuliaiki. Rima kuliaki ñañay. Pero si yo te digo rima y kuliaiki, vos tenés que contestar chasqui kuliaiki. Ah, Porque cuando digo sí, yo te tienes digo razón. rima y kuliaiki, quiere decir te dirijo la palabra como cortesía y respeto. Y vos me tenés que recibir la palabra. Sí. Por eso es Entonces rima le y tengo que decir. kuliaiki. Chasqui kuliaki ñañay. Imaginaya Kanshanki. ¿Cuál es la kayani? Y me preguntas cómo estoy yo. Y mata. No, Imaginaya Kanshanki. Imanaya kayani. Kanri. Walehlia Kashani. Ñuka Suteika Guairaguarni. Y mata Sutiki. Y ñoka suteika, wiñay asirik. Tengo una cama, Wiñay. Así dije. Tinkuna kama ñañay guaira. Cusa, hermoso salió. Cusa, suma. Ancha Con suma. nervios, pero